Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Busquemos el capítulo número 14. Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a leer el pasaje final para completar el capítulo 14. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 también. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo que está en el cielo, que también llevaba una hoz afilada, del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este libro de Apocalipsis y nos encontramos ya en la parte final del capítulo 14, que viene a ser como el apéndice de lo que fueron las 7 trompetas que vimos sonar ya en lo que fue el segundo ciclo, diríamos, de 7 que Apocalipsis tiene. El primer ciclo de 7 son los 7 sellos, el segundo son las trompetas que acabamos de mencionar, y a partir del capítulo 15, que es el que continúa, encontramos las 7 copas. Por eso digo que aquí está terminando el apéndice de lo que fueron las 7 trompetas, porque al terminar el capítulo 14 también se está cerrando esa parte para luego pasar a lo que serán ya las 7 copas, que es ya la última serie de 7 que el libro de Apocalipsis tiene. Finaliza entonces esta parte con otra visión que podríamos decir es una visión doble, como la vamos a ver. Nos dice el versículo 14: miré y apareció una nube blanca. En esta nueva visión que Juan de Patmos tiene, lo primero que él visualiza es que hay una nube blanca y dice: sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando ahí se utiliza esa expresión de el Hijo del Hombre, nosotros sabemos que esa es una referencia que se hace al Señor Jesús. Él utilizó muchas veces la expresión el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo.
Como por ejemplo cuando dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Ahí él estaba hablando de sí mismo, de cómo él habría de ser traicionado y entregado a los gentiles, tal como ocurrió en los acontecimientos que siguieron a lo que fue su captura el día antes de ser crucificado. Por lo tanto, podemos concluir que este personaje que está sentado sobre la nube blanca es el Señor Jesús. Por supuesto, es el Señor Jesús, pero ya glorificado. Por eso es que se encuentra en una nube. Ahora, cuando dice que Él está sentado, significa entonces que la nube era como el trono en el cual Él se sentaba. Ahora, ¿por qué digo trono y por qué no digo silla o por qué no digo banco? Es porque a continuación dice que Él tenía en la cabeza una corona de oro. Y las coronas son las que utilizan los reyes. Por lo tanto, si el Hijo del Hombre está ahí con una corona de oro sobre su cabeza, es porque Él aparece ahí en su función de rey. Y los reyes no se sientan en una silla y tampoco se sientan en un banco. Se sientan en un trono. Y los tronos son, hermanos, el símbolo del poder o de la autoridad. Claro, es una cuestión simbólica, porque a veces los símbolos son los que nos hacen entender algunas cosas que de otra manera sería un poco más complicado. Todavía, hermanos, hoy en día existe lo que se llama la vara edilicia. ¿Qué es eso? Es literalmente una vara, un bastoncito de madera que utilizan los alcaldes. Entonces, el alcalde que está en funciones tiene la vara edilicia. Y cuando termina el periodo de un alcalde y va a entrar otro, entonces, en el traspaso de mando, del mando municipal, el alcalde saliente, que es el que ha tenido la vara, se le entrega al nuevo alcalde, al entrante. En ese acto que es simbólico, ¿no?, lo que le está entregando es el poder municipal. Entonces vea cómo después de siglos, porque en algún momento, hermanos, en la historia de nuestro país, de seguro durante la colonia, porque recuerde que nuestros países fueron provincias del Reino de España. Es decir, que quien gobernaba sobre todas estas regiones era el rey de España, aunque él nunca vino a América. Y todos los que estaban en estas tierras, por eso se llamaban virreyes, porque eran como representantes del rey que vivía en España, pero que estaban gobernando en estas tierras. Entonces, los reyes utilizan también la vara de poder, la cual aparece varias veces en la Escritura. Entonces, por ahí tuvo que haber venido, hermanos, esa costumbre. Estamos hablando de hace ya no menos de 400 años, y todavía permanece hasta el día de hoy. Entonces, así como esta vara de la cual le hablo es simbólica, pero simboliza el poder o la autoridad, pero esa expresión, el que estaba sentado en el trono, de lo que habla es que ese personaje es el que tenía el poder, es el que tenía el control. Y por eso es que cuando ya los seres vivientes y la creación, aunque era simbólica, pero concreta, y era cuando la palabra que él dijera podía ser vida, podía ser muerte para las personas o para muchas personas. Cuando acá se nos dice que el Hijo del Hombre estaba sentado sobre una nube blanca, al estar sentado está hablando de eso, que él tiene la autoridad. Y cuando habla que era una nube blanca, habla, hermanos, de lo excelso que es su reino.
El trono de Salomón, que se describe en la Biblia, era, hermanos, un trono fabuloso, porque dice que estaba hecho todo de marfil. Y era un trono alto, porque para sentarse en él, Salomón tenía que subir 5 gradas. Pero a cada lado de las 5 gradas, habían tallado con el mismo marfil un león en un extremo de la grada y en el otro extremo. Y como eran 5 gradas, eran en total 10 leones. Y dice la Escritura que jamás, nunca, en ningún reino se vio un trono tan esplendoroso como el de Salomón, con sus 5 gradas, sus 10 leones, y que además todo el trono estaba hecho de marfil. Pero ese trono de Salomón queda empequeñecido frente al trono del Hijo de Dios, el cual está sentado sobre una nube blanca. El blanco de lo que habla, como ya lo hemos visto en otros pasajes, sobre todo en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, hemos visto que significa pureza, santidad. Por eso, hermanos, es que muchas veces, y en la medida que hemos ido avanzando en este estudio del libro de Apocalipsis, yo le he dicho que este es un libro de esperanza. No es un libro para meter miedo, no es un libro para que no durmamos durante la noche. Porque vean lo que Apocalipsis está haciendo, es que nos está presentando al Hijo de Dios como el que tiene autoridad, como el que reina, y reina con santidad y pureza. Por eso es que está sentado sobre una nube blanca. Dice que en la cabeza tenía una corona de oro, la cual es el testimonio de que Él es el rey, es el que tiene la autoridad. Y en la mano dice que tenía una hoz afilada. Eso sí que es curioso, porque normalmente los reyes lo que tenían era el cetro, que volvemos otra vez al tema de la vara, ¿no? Solo que en el tema del cetro no era de madera, sino que era normalmente de oro o con piedras preciosas engastadas. Pero aquí el Hijo del Hombre, en lugar de tener un cetro, lo que tiene, dice que es una hoz afilada, la cual era un artículo de labranza, el que usaba el campesino. La hoz era, hermanos, una herramienta manual que tenía un mango de la cual se agarraba y luego una pieza metálica en forma como de semicírculo y la parte interior del semicírculo afilada. Tenía esa forma, digamos, como de gancho, porque esa era la manera como el campesino cortaba, por ejemplo, las espigas cuando ya estaba la época de la cosecha. El equivalente salvadoreño de la hoz es lo que nosotros llamamos la cuma, que el campesino, usted sabe que la utiliza para deshiervar, para cortar grama, para cortar la milpa, para cortar caña. O sea, se usa para todo, ¿no? Pero la cuma, usted sabe que también es un mango de madera con una pieza metálica, pero que en su extremo termina con cierta curva, ¿no? Entonces, esa curva precisamente sirve para eso, para poder cortar con mayor facilidad. Pero la hoz es todavía mucho más curva. La hoz se utiliza en Europa, en el Medio Oriente, y se usa, repito, para poder cosechar. Entonces ahí tenemos en esta visión al Hijo del Hombre sentado, reinando sobre una nube blanca con una corona de oro, pero tiene en su mano extrañamente una hoz afilada. Ahora dice el versículo 15: entonces salió del templo otro ángel
y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya que es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que un ángel le viene a dar órdenes de lo que tiene que hacer? Porque dice que este ángel le dijo: mete la hoz y recoge la cosecha. Entonces uno diría: ¿por qué un ángel tendría que estarle indicando o instruyendo y menos ordenando al Hijo de Dios lo que tiene que hacer? Pero notemos, hay que ser cuidadosos en los detalles. Dice el versículo 15 que salió del templo otro ángel, es decir, del templo es que viene el ángel. ¿Y qué es lo que hay en el templo? En el templo lo que está es la habitación de Dios. Entonces, Dios estaba en el templo, de manera que este ángel va saliendo del templo porque viene enviado por el Padre y le trae un mensaje al Hijo, y el mensaje es: mete la hoz y recoge la cosecha. Con eso se resuelve el problema, porque la palabra ángel lo que significa literalmente es mensajero, y eso es lo que el ángel está haciendo ahí, le está llevando un mensaje al Hijo. Ahora, usted se podrá preguntar: entonces significa que el Padre necesita ángeles para comunicarse con su Hijo. No, él no lo necesita. Él puede hablar directamente a su Hijo sin necesidad de ángeles. Pero aquí es así para poder subrayar que el tiempo de la cosecha lo determina el Padre. Pues recuerde que el mismo Señor Jesús dijo que hay ciertas cosas, sobre todo lo que se refiere a los tiempos, que eso es una autoridad que le pertenece al Padre solamente. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, hablando de la venida, su venida, Él dijo: nadie sabe el día ni la hora. No lo sabe ni los ángeles, ni el Hijo mismo, es decir, ni el Hijo de Dios lo sabe. Es algo que solamente el Padre sabe. Entonces, vea, el tiempo de la venida del Señor está en el conocimiento exclusivo del Padre. De igual manera, cuando ya el Señor resucitó e iba a ascender, allá en Hechos capítulo 1, los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel ahora? Ya que resucitaste, llegó la hora para restaurar el reino a Israel. Y el Señor les dijo que los tiempos, los momentos, le digo, esos están en el solo conocimiento del Padre. Ustedes no estén preguntando si lo va a hacer ahora o no. Ustedes preocúpense de una cosa: de ser llenos del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando el reino será restaurado, eso es del solo dominio del Padre. Otra vez Jesús está diciendo, ahí ya no está hablando de la venida del Señor, está hablando del restablecimiento del reino, pero dice que es algo que de igual manera solo el Padre lo sabe. Por eso es que vemos aquí que el ángel sale del templo y le trae el mensaje al Hijo, para enfatizar que es el Padre el que está determinando que la hora de la cosecha ha llegado. Y efectivamente, eso es lo que le dice el ángel. Leámoslo de nuevo. Dice: mete la hoz y recoge la cosecha,
Ya es tiempo, está hablando del tiempo, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Entonces, el ángel le está comunicando al hijo que ya es el tiempo de cegar. Es decir, llegó la hora, llegó el momento. Cuando habla ahí de cegar, como se va a ver en la siguiente visión, porque le dije que era una visión doble, se trata de un cegar, pero en el sentido del juicio, de castigo. Entonces lo que el ángel está diciendo es que llegó la hora del castigo. Es que eso exactamente es lo que anunciaron los 3 ángeles anteriores, que vimos del versículo 6 al 13, que fue lo que vimos en la última oportunidad. El primero de los ángeles dice: la hora del juicio ha llegado. Luego el segundo ángel anuncia: ya cayó la gran Babilonia, juicio también. Y el tercer ángel habla de que todo aquel que adore a la bestia será arrojado al tormento con fuego y azufre, y dice que no tendrán descanso ni de día ni de noche. Entonces, los 3 ángeles anunciaron: el juicio viene. Y ahora este ángel está diciendo: ya es la hora. Este es el momento para ejecutar el juicio, que aquí está expresado simbólicamente en la cosecha. Pero además, no solo le dice el ángel que ya es tiempo de cegar, sino que le dice: pues la cosecha de la tierra está madura. Usted sabe que el fruto de lo que sea, en este caso es trigo, pero de lo que sea, se corta cuando está maduro. Pero para que un fruto, cualquiera que sea, madure, usted sabe que la maduración es el resultado de un proceso que comienza como flor y que luego se convierte en un fruto que va creciendo hasta que llega a su tamaño, dependiendo de qué fruto se trata. Y luego comienza el proceso de maduración hasta que llega a estar maduro. Es decir, que es todo un proceso para llegar a la madurez. Pero lo que el Señor va a cegar, o lo que representa esta cosecha, es el castigo sobre los malos. Entonces, ¿cuándo es que los malos serán cegados? Cuando hayan llegado a su madurez. ¿Y cuál es la madurez? Es cuando la práctica del pecado en los seres humanos llega a un punto que es intolerable ya para Dios. Es lo que el Señor le dijo a Abraham. Le dijo: mira, esta tierra en la cual tú te encuentras, yo te la voy a dar a ti. Es tuya y de tu descendencia para siempre. Pero no te la voy a dar todavía, porque tu pueblo descenderá a Egipto. Allá serán una gran nación, y después de 400 años volverán, y entonces tomarán la tierra. Porque para entonces, les dice, el pecado de estos pueblos habrá llegado ya a su límite. Es decir, habría ya colmado la copa de la paciencia de Dios. Y la copa de Dios es muy alta. Para que se pueda llenar hay que echarle mucho. Pero cuando ya es mucho, se llena y llega a su límite. Y cuando llega a su límite, ahí es cuando Dios dice: ya no se puede más. Entonces fue que trajo a Israel 430 años después. Y le dijo claro a Josué: destrúyanlos a todos. Destruyan las ciudades, destruyan las casas, destruyan los bienes, destruyan la ropa, destruyan las riquezas,
todo lo que ellos tengan, los animales, las mujeres, hombres, niños, ancianos, todos. Pero era porque el nivel de maldad había llegado ya al punto de sobrepasar la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es muy grande, hermanos. Como dice él mismo, tardo para la ira. Para que Dios se enoje, hermano, toma mucho tiempo. Pero eso no significa que un día no se vaya a enojar. Y aquí llegó ya. Como el primer ángel lo dijo, teman a Dios, porque la hora del juicio llegó. Hoy sí llegó. Y se recuerden la visión que vimos anteriormente del ángel poderoso que descendió, que puso un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Y dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos que ya no habría más tiempo, no más prórroga. Entonces, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta ahí. Y eso es lo que el ángel está comunicando. La cosecha ya está madura. ¿Pero qué significaba madura? Que había llegado ya al punto en que había colmado la paciencia de Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, hasta aquí. Como otras veces, hermanos, le he dicho, si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, si a usted le dieran la oportunidad de ser Dios, Dios Todopoderoso, por 3 horas, hermano, sería matazón la que usted haría. Se lo aseguro. Y usted diría, bueno, vamos a comenzar con todos los malos y los mataría a todos. Todos los violadores al infierno, y se irían al infierno. Todos los ladrones que se les caigan las manos. Todos los lujuriosos que se queden ciegos. Bueno, total de que al final de las 3 horas tendríamos media humanidad muerta y la otra mitad en el infierno. Luego los demás mancos, ciegos, enfermos, y a saber qué plagas más les enviaría usted. Gracias a Dios que usted no es Dios. Porque usted dice, es que hay tanta maldad, hay tanta perversidad, y ahí es donde hay gente que se pregunta, la gente que no profundiza mucho, que no piensa mucho, se pregunta y dice, bueno, si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Si es todopoderoso, entonces Él puede detener toda maldad. Entonces, si no lo hace, es porque no ama. Y si ama, es porque no es todopoderoso. Porque si amara, detendría la maldad. Pero todo eso es un razonamiento muy simple. Es que Dios es las dos cosas, es todopoderoso y es amor. Pero nosotros no entendemos qué es amor. Y hablar de todopoderoso, ya le dije que si por 3 horas usted fuera todopoderoso, echa a perder el universo. Entonces no sabemos manejar ninguna de las dos cosas. Pero por ese amor que Dios tiene, es que Él espera. Y usted dice, ay Dios, si yo fuera Dios, hace años yo hubiera acabado con todos los malvados de esta tierra. Pero si hace años Dios hubiera hecho eso, o usted en el papel de Dios hubiera hecho eso, hubiera matado a cientos o miles que hoy están aquí y que eran malvados en ese momento. Pero en el plan de Dios Él tenía que los iba a llamar, los tenía escogidos, los tenía amados desde antes de la fundación del mundo, y era solo esperar el momento en la historia que Él conoce cuándo cada uno será llamado. Es que, oiga, usted mismo, aspirante a Dios, si a usted lo hubieran agarrado cuando andaba en sus picardías, otro aspirante a Dios también lo hubiera matado. Otro aprendiz a Dios Todopoderoso lo hubiera enviado al infierno, no estuviera acá y no estuviera aspirando a querer ser Dios. Dios en su sabiduría sabe cómo lleva las cosas, pero sí tienen un límite.
sí tienen un límite. El hombre se ufana de su perversidad. El hombre desvergonzadamente proclama lo que la Biblia llama aberraciones o abominaciones, y el hombre se siente orgulloso por eso y lo anuncia. Hace poco un hermano pastor, no de nuestra misión, pero él me hablaba que hay un nuevo movimiento que ellos se hacen llamar los trans-age. Age es inglés, significa edad. Entonces en español sería como transedad. ¿Y eso qué significa? Dicen ellos que hay niños y niñas que están atrapados en el cuerpo de un adulto. Entonces puede tratarse de un hombre de 40 años, pero ellos dicen, pero lo que pasa es que yo soy una niña de 10 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 40 años. Pero ¿por qué ellos dicen eso que parece tan absurdo? Porque son pederastas, son abusadores de niños. Entonces dicen, no, es que no es maldad, porque no soy yo, es decir, no es el hombre de 40 años, es la niña atrapada en un cuerpo de hombre de 40 años la que está enamorada del niño y a quien seduce. Entonces no lo está seduciendo por maldad o por perversidad, sino que porque ambos tienen la misma edad. Lo único que esta niña, en el caso pues del pederasta homosexual, está atrapada en el cuerpo de un hombre. Si fuera un pederasta heterosexual, sería un niño atrapado en el cuerpo de un hombre. Ahora usted dirá, pero esto es absurdo. Por supuesto que sí, pero ¿sabe qué? Hay países en los cuales ellos están ya haciendo presión. Están haciendo presión a nivel de Congreso, porque usted sabe que el abuso de menores es delito en todos los países. Entonces, ellos están en una lucha para que deje de ser delito. Entonces vea, es una manera de justificar la maldad. Si usted, hermano o hermana, tuviera una niña, una hija, y su hija tiene 9 años, y aparece un hombre de 50 que quiere seducirla, ¿usted cómo se sentiría? Se indignaría, defendería a su hija, ¿verdad? Pero ¿y si este hombre de 50 dice, no, mire, si no es nada malo, es que yo no soy un hombre de 50, soy un niño de 10 años atrapado en un cuerpo de 50? Entonces con eso ellos resuelven, según ellos, el problema y ya no es delito. Bueno, hasta este momento en ningún país se les ha aceptado, pero la verdad es que es un movimiento nuevo. Son simplemente los pederastas organizados. Entonces, así de absurdo es aquel que dice, no, lo que pasa es que el homosexual dice, yo no soy un hombre, parezco hombre, pero realmente soy una mujer que está atrapada dentro del cuerpo de un hombre. O sea, ese es uno de los argumentos. Bueno, eso se lo pongo a guisa de ejemplo de cómo el ser humano puede justificar la maldad, el pecado, la perversidad, la pederastía, el abuso de niños y de niñas, con razonamientos tan simplotes como ese que le acabo de decir. Pero esa maldad va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. En España, hermanos, y esto es algo que está mucho más cerca, hay un trabajo de lobby en el Congreso, o corte creo que le llaman en España, para que se permita que los niños y niñas puedan casarse a partir de los 12 años de edad. O sea, y es una propuesta que está, o sea, no le estoy hablando que es una idea, ya es una, aquí en El Salvador diríamos, una pieza de correspondencia que ya está presentada en lo que aquí es la Asamblea Legislativa, que allá le llaman Cortes, creo que es. Entonces vea, ¿y qué tal si ganan? Entonces si un hombre de 40 años seduce a una niña de 12, lo cual aquí en el país es estupro y es violación, allá ya no. Entonces simplemente
puede casarse con ella si así lo desea, o si logra engañarla de esa manera. Y quien no engaña a una niña de 12 años o a un niño de 12 años para que se case con una señora de 40. La maldad puede irse multiplicando, pero la maldad no solamente es en los aspectos de perversión sexual que estoy hablando. La maldad también es en el robo, en el asesinato, en la mentira, en la hechicería. La maldad también es cuando la gente es calumniadora, chismosa, habladora, inventora. La maldad también es cuando la gente es egoísta, cuando la gente no ama al prójimo, cuando la gente se vuelve agresiva, violenta. O sea, todo eso es una maldad, y es una maldad que va creciendo, 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 hasta que llegará un momento en que Dios dijo: se acabó. Hasta acá, ya, demasiada maldad. Y le dirá al hijo a través del ángel: llegó la hora de la cosecha, mete la hoz, porque la cosecha está ya madura, ya alcanzó el nivel que para Dios es intolerable. Entonces el hijo mete la hoz. La hoz servía para cortar, como le dije, las espigas de trigo, pero aquí lo que está cortando es la cabeza de los perversos, de los malvados. Y hay gente que dice: uy, qué feo, me da cosas. ¿Por qué te da cosas? ¿Porque eres un pervertido? ¿Porque eres un ladrón? ¿Porque eres un asesino? Si lo eres, tienes razón de tener miedo, porque ya viene tu hora. Pero si tú eres un creyente nacido de nuevo, ¿acaso no es esto lo que te has preguntado? O sea, ¿por qué Dios permite tanta maldad? O el padre, la hija, perdón, el hijo o la hija que pierde a su padre porque lo mataron. ¿Acaso no se pregunta: ¿y por qué Dios permitió esto? Entonces los santos se están preguntando: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que mi niña de 12 años la secuestraran y la encontraran embolsada del otro lado del país? Entonces Dios lo va a hacer. Dios lo hará cuando la hora que Él ha establecido, que ya vimos anteriormente. ¿Se acuerda de los ángeles que van a desatar el juicio? Que dice que estaban reservados para el mes, perdón, para el año, mes, día y hora que Dios ha establecido. Es decir, que Dios tiene la fecha y la hora exacta de hasta dónde su tolerancia llegará. ¿Cuál es? Mejor ni preguntemos, porque el mismo Hijo de Dios dijo: eso es algo que solo el Padre sabe. Lo que debemos preguntarnos es que si nos van a cortar la cabeza ahí, o si vamos a estar del lado del que está sentado sobre la nube blanca. Amén. Ahora, yo le estoy hablando que esta es una cosecha de trigo. Y usted dirá: ¿y por qué de trigo si no se menciona la palabra trigo en todos estos versículos? Es verdad, no se menciona en la traducción, pero sí se menciona en el original. O sea, la palabra que se utiliza para cosecha, cuando dice la cosecha está madura, la palabra que se utiliza para cosecha se refiere al trigo cuando ya está en su punto para ser cosechado. En ese sentido, la Reina Valera hace una mejor traducción, porque la Reina Valera traduce: pues la mies de la tierra está madura. ¿Y qué es la mies? El trigo. No hay mies de maíz, no hay mies de avena, no hay mies de cebada. La mies es solamente de trigo. Por eso digo, es una cosecha de trigo. Esa es la primera parte. Segunda parte de la visión, versículo 17. Del templo de donde salió el ángel, salió otro ángel, dicen, que también llevaba una hoz afilada. Este también viene armado. Versículo 18. Del altar, porque en el templo hay un altar, ¿no?
salió otro ángel, o sea que ya es un tercer ángel, que tenía autoridad sobre el fuego. ¿Por qué dice que este ángel tenía autoridad sobre el fuego? Porque venía del altar. Y en el altar, recuerde que estaba lo que se llama el sacrificio continuo, es decir, el fuego nunca se apagaba. Eso es lo que Dios había dicho, que el fuego del altar nunca debía apagarse. Allí debía haber sacrificio las 24 horas del día. Por eso Él tiene poder sobre el fuego, porque Él está en el altar. Pero también vimos en el capítulo 6 que bajo el altar están las almas de los mártires. Entonces, este ángel que viene del altar y que tiene poder sobre el fuego, él viene como la expresión del clamor de los mártires, porque la maldad del hombre no solamente es el que ellos se enfanguen a sí mismos, sino que también es que combaten la verdad, que combaten a los testigos del Hijo de Dios al punto que lo llevan a la muerte. Entonces, este ángel del altar que oye las voces de las almas de los mártires es como portavoz de ellos, y el mensaje que trae es: mete tu hoz, le está diciendo al otro ángel, y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Por eso le digo, es una visión doble, porque se está repitiendo, pero hay diferencias, porque vimos que en la primera era trigo, hoy son uvas. Y hay similitudes, porque en la primera la mies estaba madura, y aquí también dice que las uvas ya están maduras. Es decir, que está hablando de lo mismo, que la maldad ya llegó a su punto, ya llegó a colmar la copa de la paciencia de Dios. Pero note qué curioso, le está diciendo al ángel que meta la hoz y que corte los racimos del viñedo de la tierra. Los viñedos realmente no se cortaban, no era el viñedo lo que se cortaba eran las uvas, y no se cortaban con hoz. Pero aquí le está diciendo que meta la hoz y que corte los viñedos. Es decir, que los está destruyendo. Es como que si usted tuviera un árbol de aguacate y que en lugar de cortar los aguacates, corta el árbol para poder agarrar los aguacates. Agarra los aguacates, pero se acabó el árbol. Eso es lo que está haciendo ahí. Es lo que el ángel que trae la voz de los mártires le está diciendo al otro ángel, que meta la hoz y que corte los viñedos. Por eso es que no se trata de una cosecha, la cual, hermanos, siempre es positiva. Y la cosecha, usted sabe, es una época de abundancia y por lo tanto de alegría para las personas. Nosotros mismos aquí en nuestro país, donde se cultiva el maíz, cuando llega la cosecha, y no, ahí anda la gente haciendo atoladas, que hacen atol, que hacen riguas, que hacen tamalitos de elote, y lo invitan a usted. O sea, en todo el resto del año esa familia no lo invita a usted para nada, pero en la cosecha para la atolada, ahí sí lo invitan. ¿Pero por qué? Porque hay abundancia, porque es alegre, porque cosecharon, hay fruto, llovió y hubo fruto. Entonces siempre la cosecha es una época de celebración y de alegría, pero aquí es de juicio. De igual manera que la Biblia dice que al justo el Señor le cambia su lamento en baile, al perverso el baile se lo cambiará en lamento. Dice el versículo 19: el ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas que representan a los malvados, ¿no?, y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí Juan de Patmos se está apoyando en Isaías
63 creo que es, si no estoy mal. Así como para la cosecha del trigo se está apoyando en Joel capítulo 3. Pero tanto en Isaías como acá es un cosechar las uvas, pero para juicio. Y dice que la lleva al lagar de la ira de Dios. ¿Qué era el lagar? Era, hermanos, una pila hecha de piedra, donde colocaban la uva. Toda esa pila era cerrada y solamente tenía un agujero. Eso lo llenaban de uvas para poderle sacar el jugo. Hoy en día, si usted quiere sacar el jugo de las uvas, lo único que tiene que hacer es colocarla en una licuadora y encenderla. Pero en esa época no había ni energía eléctrica y mucho menos licuadora. Entonces, ¿cómo hacían para sacarle el jugo a una uva? Si eran pocas, podían exprimirlas con las manos, que es lo que hizo Noé. En Génesis eso dice que Noé cortó los racimos de uva, dice que los exprimió con la mano y luego se los bebió. Y así fue que se emborrachó. Pero eso es cuando son pocas, y cuando son cantidades. Entonces lo que hacían es que los colocaban en esas pilas y los hombres se metían descalzos y comenzaban a pisotearlas. Entonces pisoteaban hasta que iban triturando cada uva. Entonces, al aplastarla, claro, el jugo sale. Entonces, por ese agujero único que tenía la pila estaba saliendo el jugo de uva. Eso es lo que se llama mosto, que luego es el que se fermenta y se convierte en vino. Entonces, pero también, bueno, usted dice, qué alegre ha de ser eso de meterse en un lagar y empezar a aplastar uvas. Al principio sí, pero cuando ella tiene que estar 3, 4, 5, 6, 7 horas haciendo lo mismo, ya no es tan alegre. Entonces lo que hacían para suavizar el momento es que a veces llevaban músicos que podían tocar la flauta o instrumentos de percusión. Entonces, al ritmo de la música ellos estaban pisoteando y pisoteando y pisoteando, sacándole el jugo a la uva. O sea, de alguna manera la música como que les agarraba ritmo, ¿verdad? Y eso les ayudaba. Es que si usted le dicen, hermano, muévase, muévase, y lo tienen ahí media hora moviéndose, se va a cansar y se va a aburrir. Pero si le ponen música y le dicen, muévase, se va a mover 3 horas. Entonces, eso era, hermanos, la razón de por qué ponían músicos. Pero recuerde que aquí no son uvas, son humanos, son perversos. Dice el versículo 20, las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad. Esa expresión fuera de la ciudad solo aparece 2 veces en la escritura, aquí y en el libro de Hebreos. Y en ambos, bueno, en Hebreos se refiere al sacrificio de Cristo, que dice que él tuvo que padecer fuera de la ciudad. Entonces, como el Hijo de Dios fue sacrificado fuera de la ciudad, a esto les va a dar lo que merecen fuera de la ciudad también. O sea, donde mataron al Hijo de Dios, ahí estará el lagar de la ira de Dios. No es un lagar de alegría de cosecha, es un lagar de ira. Y del lagar salió sangre. Ahí está el punto. O sea, no son uvas, son personas. Por eso en lugar de salir mosto o jugo de uva, lo que sale es sangre. Pero era tanta que dice que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros, que es a lo que valen los 1600 estadios. Pero ¿quién entiende que son estadios? Significa 300 kilómetros. Los frenos de los caballos, usted sabe, es lo que llevan en la boca. Y ahí depende pues de la raza del caballo. El caballo puede ser más o menos alto, ¿no? Pero aunque tomáramos el de menos, sería más o menos una altura así, de profundidad de sangre, por 300 kilómetros. Claro,
Esto es una hipérbole, es decir, es una manera de dramatizar. O sea, lo que quiere decir es que habrá mucha sangre. Ese es el mensaje. No hay que preocuparse. ¿Y qué significan los 1600 estadios? Y hay gente que comienza a hacer números y dice, bueno, 1600 es un múltiplo de 4, y entonces el 4, ¿qué significa? Y se van metiendo hasta donde la locura les alcance. O el tiempo, que aparentemente lo tienen de sobra. Pero toda la idea es simplemente de que habrá mucha sangre, nada más. Y para eso usa esa hipérbole. Y también hay, hermanos, como recuerde que Apocalipsis, en el Nuevo Testamento nosotros solo tenemos uno, que es este. Pero Apocalipsis se escribieron muchos. Hay varios Apocalipsis. Se puede compilar un libro más grueso que la Biblia de puros Apocalipsis que fueron escritos en la misma época. Y la figura de la sangre cubriendo es común en el género apocalíptico. Y no solamente en el género apocalíptico, porque estoy recordando que también Flavio Josefo, cuando él describe las guerras de los judíos y cuenta sobre la destrucción del general Tito de la ciudad de Jerusalén, él dice que inundó de sangre la ciudad de Jerusalén de extremo a extremo. Pero esa es una hipérbole, porque, o sea, por muchos habitantes que Jerusalén tuviera, no se iba a llenar de sangre o inundar de sangre de extremo a extremo. Entonces, era la manera de la época de decir mucha sangre. Entonces, aquí es donde a los malos le llegó su hora. Nuestro Dios es un Dios justo y dará a cada uno la cosecha del camino que escogió. El que escogió el camino del mal cosechará el mal que escogió. Nadie lo obligó, fue su libre elección, fue su libre decisión. Entonces cosecha lo que él mismo sembró. Pero vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, hermanos. Para el cristiano, esto no es algo que nos meta miedo. Y que usted diga, es que ya veo el sangrerío, hoy voy a tener pesadilla, voy a soñar con sangre. Pero no es la suya, ni es la del pueblo de Dios. Es la de la gente despreciable y abominable, que ni a usted le agrada. Y por eso le decía que si por 3 horas usted fuera Dios, se los acabaría también. Dios lo va a hacer, pero Él está esperando que dentro de esos despreciables lleguen a la fe sus escogidos, como despreciables fuimos nosotros en nuestra época, pero por su gracia ahora somos lo que somos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Una vez más, no lo sabemos y tampoco debemos interesarnos en eso. Es lo que Jesús dijo. Ustedes no se preocupen por lo que el Padre guardó para su solo conocimiento. Ustedes preocúpense por ser mis testigos, llenos del Espíritu Santo. No podemos saber cuándo, pero hoy sabemos que viene. Como no sabemos cuándo, lo mejor es estar preparados ya. Usted no puede decir, no, voy a esperar solo estos días y el otro año. ¿Y qué tal si ya no hay días? Hoy es el día para venir a Jesús. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.